Muy buenos días a todos. Mi nombre es Iván Bobadilla. Yo soy presidente de la Sociedad Colombiana de Radioterapia Oncológica y al día de hoy quiero dar la bienvenida a todos ustedes a este segundo simposio web, a este webinar eh, que hemos estado apoyando desde la Sociedad de Radioterapia. Este segundo webinar tiene el enfoque de la humanización en radioterapia y está a cargo de Fran Chaparro. Entonces, pues sin más preámbulos, quiero darles número uno el agradecimiento por compartir con nosotros este evento académico de suma importancia para todo el desarrollo de la tecnología en radioterapia y en beneficio principal de todos nuestros pacientes. Vamos a dar inicio. Frank, adelante. Doctor, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Pues un saludo desde acá desde Medellín. Mucho gusto. Yo soy Frank Chaparro, tecnólogo en radioterapia y muy agradecido por esta oportunidad que nos está dando la Asociación Colombiana de Radioterapeutas Oncológicos para llevar a cabo este webinar de tecnólogos en radioterapia. En esta oportunidad tratamos de integrar a todos los tecnólogos de radioterapia de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, y también tenemos pues audiencia desde España también. Entonces, agradeciendo pues a los amigos tecnólogos de México, de Panamá, de Ecuador, pues aceptaron esta invitación. Sin más preámbulos, pues voy a presentar a nuestra compañera desde la ciudad de Panamá, Gladys Mercado, que va a iniciar pues, con nuestra primera charla. Gladys, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Fran. Bueno, desde Panamá les damos un saludo. Es un placer, Fran, que nos hayan invitado y que hayan confiado en nuestra capacidad profesional. Les prometemos que aunque es un poco temprano en la mañana, este va a ser un webinar bastante animado, un poquito menos característico de lo normal, pero que van a salir con muchas enseñanzas y sabiendo que como técnicos, si a veces sentimos que estamos solos y que no nos aprecian, pues van a conocer un poquito más otros aspectos de nuestro trabajo. Entonces, si no hay más, yo les comparto mi pantalla. Ok, me dicen si la ven. Perfecto, Gladys, acá estamos viendo bien tu pantalla. Listo. Empezamos. En este momento a mí me tocó abrir la sesión con el tema de la importancia de la humanización en radioterapia. Yo soy técnico hace 36 años, he trabajado en el sistema público y en el sistema privado y he tenido un poquito la experiencia de cómo se manejan las cosas en ambos ámbitos, que les puedo garantizar que no es muy diferente en uno que en otro. Las necesidades del paciente son básicamente las mismas, no importa de dónde proceden o cuánto recurso económico tengan. Al final nosotros tenemos que dar mucha más calidad de atención que solamente las técnicas básicas. Quería empezar con una frase para por lo menos ambientarlos y decirles que la humanización no es un concepto que se ha tenido ahora ni desde hace 20, 30, 40 años. Es un concepto que ya viene desde hace mucho tiempo y como se dice que Platón manifestó que junto a los ungüentos para curar las heridas, no olvides también dar el ensalmo, pues tu buen decir, tu bello discurso también ayudan a cicatrizar las heridas. Y eso es mucho de lo que nosotros como técnicos hacemos. Nosotros no llegamos al trabajo sencillamente a aprender una máquina, a hacer un control de calidad y a atender a un paciente, sino que nuestra atención va mucho más allá de eso. Hey. Empezamos un poquito como con los conceptos. Sabemos que en Internet tenemos mucha información sobre muchos temas, pero créanme que humanización no es un tema en el que ustedes pueden encontrar, y mucho menos cuando se trata de radioterapia. No hay exceso de información dirigida, no hay una legislación específica para cómo atender a un paciente.
La humanización básicamente está definida como acciones realizadas a favor de la dignificación del ser humano. En radioterapia específicamente, no es algo que nosotros tenemos opcional, es algo intrínseco a nuestro trabajo, es algo que nosotros hacemos a diario y aunque ahorita se manifiesta como un concepto, realmente no es algo que nosotros desconocemos. Se trata de plantearnos una serie de actitudes y habilidades para acoger, cuidar y tratar a un paciente algo más allá que solamente aplicando nuestros protocolos. Hace como un par de días que estaba haciendo este trabajo, tenía todo un tratado sobre humanización. Pero mientras más exploraba las experiencias de vida, más me di cuenta que lo que el paciente recuerda es a la persona detrás del técnico. Y es por eso que se puede decir ampliamente que lo que yo soy y quién soy es lo que le va a dejar huella. No mi pericia en el equipo, ni las nuevas técnicas, ni el centro bonito, sino cómo yo lo trato. ¿Qué hay de los antecedentes? Ajá, los antecedentes. Se inicia este movimiento más recientemente en los años 81 en el Centro Camiliano de Humanización y Pastoral de la Salud. Un organismo que fue creado por la Orden de los Ministros de los Enfermos y que su ideal fue originado en la intuición del fundador San Camilo de Lely, cuyo sueño era recuperar el respeto por la dignidad humana, la asistencia integral al enfermo, la formación humana y ética del personal hospitalario y el compromiso gratuito y voluntario de los laicos al servicio de los enfermos. Este ideal ha estado relacionado directamente con el trabajador de la salud, que en este caso somos los técnicos, y busca generar un proceso de reflexión sobre la forma como prestamos los servicios de salud y damos atención a los enfermos y a sus familiares. También vamos a hacer énfasis en que nuestro trabajo no es solamente el paciente, también es su entorno, también son sus familiares, también son sus angustias. Un poquito sobre el estado actual, tal vez enfocado en Panamá, pero creo que esto es una cuestión ya internacional. Normalmente se cree que la experiencia de un profesional está basada en si es un sistema público o es un sistema privado. Y que por tanto el trato al paciente debe ser diferente. Pues no hay nada más alejado de la realidad. En la mayoría de las instituciones llegan los pacientes con las mismas ansiedades, como dije hace un rato, con las mismas preocupaciones, con los mismos temas familiares, con la misma incertidumbre de qué va a pasar con ellos luego del tratamiento. Entonces creo que la humanización no se basa en si es una entidad pública o una entidad privada. Yo tuve la oportunidad de trabajar en ambos ámbitos y créanme que uno se encuentra con las mismas situaciones, un poco más, un poco menos. Otro caso que tenemos actualmente es que en la mayoría de las instituciones hay una gran carencia de un departamento de experiencia del paciente. Este departamento básicamente lo único que hace es conocer la opinión del paciente. Lo que nosotros quisiéramos con respecto a la humanización es que también se les dé respuesta, que ellos sientan que las cosas mejoran en su bienestar personal. No todos los centros cuentan con este departamento y esto es muy importante para fortalecer las áreas donde se muestren las debilidades de la atención. Se ignoran las capacidades emocionales del trabajo de la salud. Y en este punto vamos a ver cuántos de nosotros nos sentimos a veces que somos ignorados, que nuestro trabajo es solamente llevar al paciente, meterlo, hacerle una buena posición y despedir al paciente. Pero muchos se preguntan cómo lidio yo con esto tan difícil como es el cáncer. ¿Cómo hacemos en tiempos de COVID? Y sentimos realmente que somos invisibles. Porque aparte de las ansiedades de los pacientes, aparte de nuestro trabajo y aparte de lo que nosotros tenemos que manejar, también tenemos que manejar nuestras propias emociones y nuestro entorno familiar. Entonces ahí es donde el concepto de humanización se amplía un poquito y ya no solamente es humanización hacia el paciente, sino también hacia el personal de salud que atiende a ese paciente. Difícilmente si no tenemos una salud emocional nosotros, podemos brindarle al paciente lo que ellos realmente necesitan. En este tema y con el mundo como va, sabemos que tenemos muchas contradicciones ante la humanización. Nosotros vivimos en un mundo que mucho más humano que antes, claro, se le da más importancia a la persona, se le da más importancia a las mujeres, a la salud, con más posibilidades de gozar de la vida y donde la salud es una prerrogativa para todos. Y sin embargo,
Es un mundo explosivo donde somos espectadores y protagonistas de una gran revolución. El reemplazo del hombre por la computadora es algo bien crítico, la mecanización del trabajo y la estandarización de los resultados. En realidad nos hemos convertido en una sociedad técnico-científica y es la era de la eficiencia, de la estadística, donde el tiempo es oro y todo hay que hacerlo rápido, donde se mide la eficiencia en cifras y donde no queda tiempo para compartir ni escuchar al paciente, porque todo está milimetrado. Y somos conscientes, ninguno de nosotros está ajeno a saber que es que la cantidad de pacientes, sobre todo ahora que la radioterapia se ha convertido en curativa, en preventiva, tenemos un mayor volumen de pacientes que anteriormente. ¿Qué hace la sociedad ante estos criterios? Reacciona y tiende a marginar y a aislar al enfermo y al anciano. El trabajador de la salud vale por la eficacia de su trabajo y se da más valor al que rinde y al que produce, ocasionando que la solidaridad en este caso entre en una crisis de valores y principios. Junto a este crecimiento también debemos cuenta que las instituciones, para hacerse competitivas, nos hemos convertido en hospitales, empresas que inciden en las relaciones laborales impersonales, que ponen en primer plano la eficacia y que según su plan estratégico está enfocada en recuperar la salud del enfermo y el bienestar biológico más que el bienestar social y espiritual. Todo esto es como un ámbito, como para nosotros ver por qué razón lo que nosotros hacemos por defecto, porque realmente el técnico cuando va a trabajar, él no es mecánico. Ya, tal vez para nosotros ya es como, bueno, pero es que eso es lo que yo siempre hago. Y eso es desgastante. En cierta medida, sin darnos cuenta, más el mundo actual, más las presiones actuales y mucho más ahorita con el COVID, eso es un poquito desgastante. Hay una justificación realmente para hablar de la humanización. Esta se fundamenta en representar nuestra alianza con el hombre que sufre y al cual brindar, además de competencias y técnicas, una mano amiga y una palabra de esperanza. Es la necesidad de respetar sus creencias o en tal caso la falta de ellas, porque es un respeto a lo que realmente el paciente cree. Es afirmar también que ser es mucho más importante que hacer en estos tiempos y por lo tanto significa escucharlo con sus preocupaciones, esperanzas, dificultades, historias, miedos y angustias. Es establecer con nuestro paciente una relación de igual a igual centrada en la persona, sin pasar de largo ante las situaciones que viven el enfermo y su familia, ofreciendo una asistencia integral que satisfaga sus necesidades a nivel físico y emocional y no solamente para su patología. Y entrando en nuestro tema, ¿de qué forma nosotros podemos humanizar en radioterapia? Es un tema muy sensible porque ya de por sí un gran porcentaje de los técnicos, por no decir todos, hemos trabajado de la mano del concepto de humanización. La aceptación incondicional en la relación de ayuda no significa de por sí la humanización en el cuidado del paciente oncológico. Y a ver los técnicos, díganme quiénes no han ayudado económicamente a un paciente, quiénes no se han involucrado de alguna manera en sus problemas emocionales y personales. ¿Quién no le ha adecuado un horario aunque no tengamos espacio o lo hemos escuchado sin priorizar el tiempo exacto que tenemos para tratar a un paciente detrás de otro? Antes que enfatizar en los procedimientos técnicos, nosotros nos hemos centrado en las relaciones humanas. Y hablamos entonces de lo que es las posiciones dentro de la máquina, las máscaras, los tiempos de adaptación, la ansiedad que tiene el paciente. Y hay veces sentimos la presión de otros profesionales que quieren que sea la posición ideal, lo que realmente la máquina y la literatura te dice que debes hacer con el paciente, qué le debes poner, cómo se lo debes fijar, para que el tratamiento sea 100% óptimo, porque se quiere al milímetro y eso no se discute. Eso no hay manera de decirte que está bien o está mal. Pero realmente nosotros vamos un poquito más allá y la humanización te pide que por favor verifiques también esas ansiedades, porque se crean entornos amigables entonces, porque solamente entrar a un centro, el hecho de que esté decorado como de revista, eso no hace cálido al centro. El hecho de que seamos eficientes, eso no hace un ambiente cálido para el paciente. He escuchado muchos pacientes que dicen, aquel centro era muy bueno, la comida era muy buena, pero el personal era muy frío.
sin dejar de ser muy profesional. Entonces, el paciente ahorita eso es lo que busca. Busca un amigo, busca a alguien que lo entienda, que lo pase de una manera más familiar, a costa de lo que nosotros como técnicos podamos sentir. Tenemos que entonces atender a las actitudes del paciente, atender al humano detrás del profesional, porque hay algo que ya posteriormente uno de los compañeros le va a conversar, que es el síndrome del quemado. Y nosotros no nos damos cuenta, pero cuando caemos en crisis es cuando nos damos cuenta de que algo no hemos sabido nosotros manejar como técnicos. El técnico no solo pasa pacientes y aprieta botones, hay muchísimo más en el medio y hay que respetar la intimidad del paciente. Incluso la forma de colocar los monitores, la forma en que disponemos el área de control, tener el área donde nosotros trabajamos y donde están las pantallas del paciente acostado entre la máquina, todos esos detalles, por muy pequeños que uno lo vea, todo eso incide en que el paciente sienta que él está siendo respetado en su intimidad. Hay temas muy delicados y que causan bastante polémicas al respecto. Entonces, la premisa es curar a veces, aliviar a menudo, pero consolar siempre. Otro de los temas que nosotros debemos tocar en radioterapia en cuanto a humanización es el lenguaje del técnico, el lenguaje verbal y el no verbal. Esto se refiere a tu lenguaje corporal, a la empatía que sientes con el paciente gruñón, con el paciente que viene muy alborotoso, muy contento, que dice que entiende lo que le va a pasar y que él no tiene ningún problema. Siempre en el fondo hay algo que nosotros tenemos que ver. Tenemos que tener cercanía con ese paciente y una comunicación asertiva. Dense cuenta, en estas dos imágenes que tenemos acá, normalmente tú le dices al paciente, bueno, a partir de ahora usted entra, es muy fácil, a la derecha están los baños, a la izquierda está el vestidor, si usted sigue recto, donde está la planta está la máquina de atención. ¿Y cómo lo ve el paciente? Como un gran laberinto del que él no sabe salir, porque simplemente él no entiende y él en ese momento no determina todas las informaciones que nosotros le damos. Y podemos darle un manual de procedimientos que está hecho estándar para todo el mundo, y sencillamente para él es como un gran cartel en chino. Él sencillamente no lo va a entender. Tenemos que tener respeto a su dignidad. El paciente no es un diagnóstico. El paciente no es un área anatómica y no es un número de cama. No es el señor bajito, ni es el familiar de alguien. Es sencillamente una persona que tiene una identidad. Entonces corresponde llamarlo por su nombre, mirarlo a la cara, saber cómo está, tener un lenguaje corporal correcto. Y sí, hay días que tú no quieres ni siquiera llegar a tu centro a atender a un paciente. Hay días en que realmente tu tiempo, tu intimidad y tus emociones te ganan. Pero es nuestro trabajo. Y si nosotros queremos entrar con el tema de la humanización y hacer un trabajo correcto, pues entonces nosotros una vez que entramos al centro, nosotros nos dedicamos a lo que tenemos que hacer. Y lo que ya les había hablado hace un rato sobre el respeto a la intimidad del paciente. Podría hablarles sobre el marco jurídico, por el respeto a la vida humana. Se han escrito muchos tratados, hay mucha gente que ha hecho propuestas, hay leyes, decretos, normativas. Está la Ley General de Protección Radiológica. Los proyectos ARCAL, nadie dice que ellos no se han interesado mucho sobre la garantía de calidad, la protección al paciente. Las normas UNE, sobre todo la 179.003, que habla sobre la gestión de los riesgos para la seguridad del paciente y que aborda muchos temas al respecto, no solamente en radioterapia, sino en muchas áreas hospitalarias. En Panamá se hizo un proyecto de ley, la ley 174 del año 2019, que establece que la humanización de los servicios de salud y la seguridad de los pacientes es lo más importante. Y también encontré en Colombia un decreto 5017 del 28 de diciembre del 2009 que habla sobre política institucional de humanización. Y realmente después que nosotros vemos todo este marco jurídico nos preguntamos, ¿realmente cuánto de eso se cumple? Y se queda en palabras, porque realmente no hay recursos, o porque no hay tiempo, o porque no hay personal, o las condiciones no se están dando para que todo lo que se propone nacional o internacionalmente se pueda llevar a cabo. No me estoy refiriendo a descuidar o poner en último lugar la eficacia del proceso técnico. Definitivamente no. Esto es algo súper importante
y lo que quieran implementar, si no existe la mística de trabajo, un verdadero compromiso social, las leyes no pueden normar sin fundamento. Dense a la tarea solamente como luego que salgan de aquí, cuando tengan un tiempo, traten de mirar en sus países qué legislación tienen al respecto y cuánto se cumple para radioterapia, específicamente porque este webinar se refiere a nosotros, al área de radioterapia, pero ellos han legislado para todas las áreas de salud. Entonces dense un tiempito y traten de buscar a ver qué es lo que les aplica, porque la verdad, en la internet, que todo el mundo dice que ahí aparece todo, no aparece nada específico, nada que tú digas, hombre, mira, esto lo decretaron, esto lo hicieron ley, esto lo establecieron y esto es lo que se está haciendo. Lo cierto es que un hospital puede ser público, feo, obsoleto en su infraestructura, camas oxidadas, alimentación promedio, un sistema hotelero hospitalario de calidad o no, pero si la calidez humana, el trato y el compromiso no existen, hemos fallado en los intentos de humanizar la atención en salud, donde el bienestar del paciente debe estar por encima del resto. Y hagamos un análisis general sobre la atención en radioterapia. Debemos desechar los comparativos entre los centros de atención público y privado, que fue lo que dije al principio. No hay una manera de hacer un comparativo. No hay una manera de definir que un paciente tiene necesidades más o menos que el otro porque tenga o no tenga un recurso. Hay que tomar más en cuenta el punto de vista del paciente que accede al servicio de radioterapia y tomar acción al respecto. Cuando hay niños, todavía la situación se empeora, porque ya no es solamente tratar al niño, sino también darle soporte a los padres. Esto es una situación especial y tiene un mejor manejo, ya que no solo se afecta al niño, sino también al entorno de él. Y lo que se ve depende del lado en que tú estés. Había un jefe de nosotros hace muchos años, un gran profesional de la física, que nos decía, imagínate que sea un familiar tuyo. Imagínate tú, como paciente, cómo te sentirías en tu centro, con tus compañeros y con tu sistema de trabajo. Y siempre he llevado esa idea, y verdad, si te sientas a pensar, hombre, yo me trataría aquí, me trataría en este sistema, con estos compañeros, en este centro, con esta mística de trabajo, con este sentir hacia los pacientes. Y creo que eso lo que hace es que te va condicionando un poquito y ver cuáles son tus fallas, qué es lo que haces y qué es lo que no estás haciendo. Hay expectativa versus realidad. En realidad nos piden cosas que son muy ideales, nos piden posiciones perfectas, nos piden que el paciente suba los brazos cuando realmente tiene limitaciones, nos piden una máscara súper bien fijada para que el paciente no se mueva ni un milímetro, que hay veces ni siquiera puede respirar. Pero es que uno cuando está haciéndolo, una cosa es verlo un día en la simulación y otra cosa es tener que lidiar con ese paciente todos los días y verlo manejar sus efectos secundarios y verlo sufrir por la máscara, sufrir por la posición, sufrir por los largos tiempos porque la técnica tiene que ser perfecta. Entonces ahí es donde entra un poquito la empatía con el paciente, sin demeritar que él tiene que tener un tratamiento y un manejo ideal, tendiendo a la perfección, con el mínimo de error que se haga. En mi centro lo hacemos incluso hasta el milímetro, hacemos correcciones hasta el milímetro y hay veces se siente que es un poquito exagerado, pero ya es nuestro sistema de trabajo. Entonces, hagamos un balance entre lo que se espera de nosotros y lo que realmente nosotros estamos haciendo. Entonces, sobre el departamento de experiencia con el paciente, que fue lo que mencioné hace un rato, quería decirles un par de cosas. Es necesario conocer el grado de satisfacción y la evaluación del paciente respecto a la atención que recibe en el servicio. Investigar cómo fluye la comunicación entre el paciente y los profesionales, desde la secretaria hasta que él termina su tratamiento dentro del búnker. Y no solamente escucharlo, también tomar acción. El centro de nosotros tiene aproximadamente 2 años que cambió de administración. Un consorcio español lo compró y no te voy a decir que antes nosotros teníamos una administración mala, pero sencillamente esta fue diferente. Y una cosa que me llamó mucho la atención fue que
a pesar de haber recién entrado, hubo una incidencia con una paciente, esta paciente, y es un centro privado. Esta paciente ya llevaba 3 periodos con día de por medio en el que o se iba la luz, o estábamos atrasados, o algo sucedía con la máquina. Entonces eso va creando como la ansiedad del paciente y él comienza a dudar de que la máquina no está bien, de que el técnico no es profesional, de que el centro no sirve. Comenzó a hablar acerca de lo que él pagaba para recibir un buen servicio. Y créanme que nos dejó realmente sorprendidos y muy agradados que la dirección médica, la cabeza del hospital, ha bajado, ha conversado con el paciente y no solamente fue lo que le prometió o cómo la compensó, fue el acto de que esta persona bajó, se tomó un tiempo, porque para él era más importante darle seguridad a esta paciente que sencillamente decir, dale una excusa, dale una compensación monetaria, dile que no va a pagar los siguientes tratamientos y ya quedamos en paz. Esta persona, este directivo, se ha tomado el trabajo de bajar y con toda la delicadeza del mundo, conversar con esta paciente, calmarla, darle explicaciones. A eso nos referimos como humanización. No es ni siquiera nada complicado, ni nada que nosotros tengamos que hacer, que tengas que estudiar, ni que tengas que buscar información en alguna parte. Aquí entran en escena las compañías que venden máscaras, backlog. Uno tiene que ir buscando también quiénes nos están ofreciendo algo más que solamente un equipo que sea amigable con el mismo paciente, que hay veces no lo vamos a lograr. Hay veces, por más que nosotros queramos, el paciente tiene que acostarse y tiene que mantener una posición. Entonces, veamos un poquito este aspecto. Veamos qué estamos haciendo nosotros para conocer la experiencia del paciente. Hay quienes decían en algún momento de alguna conversación que lo importante era nosotros evaluar la eficiencia de nuestro servicio. No, porque una cosa es nuestra visión, nosotros decimos que lo estamos haciendo bien, y otra cosa es lo que percibe el paciente. Ellos son los que nos pueden retroalimentar y decirnos dónde fallamos, y no hay ningún problema. Si estamos haciendo un buen trabajo, hombre, tiene una queja, póngala, aquí hay un departamento, díganos nuestras inquietudes. Es sencillo. Y no estamos solos. Hay muchas campañas. Ustedes saben que hay muchas campañas. Está la costumbre de la campana, campanas por la salud. Y sabemos que, o para quienes no saben la historia, esto se introdujo por primera vez en los años 96 en el MD Anderson de Houston, cuando un almirante agradecido por haber finalizado su tratamiento de radioterapia regaló la campana de bronce de su barco al centro y se instaló en el campus principal. A partir de ese día, los pacientes que querían celebrar que habían finalizado el tratamiento tocaban 3 veces la campana. Y créanme que es un momento muy emotivo. Es un momento en el que el paciente agradece no solamente el tratamiento, sino el trato. Y créanme que el paciente agradece más el trato, porque para ellos el tratamiento es algo mecánico que nosotros le estamos ofreciendo. Hay otra organización que se llama OnCore, que es un proyecto que nace con el objetivo de dar respuesta a todas aquellas necesidades humanas que tanto pacientes como cuidadores y profesionales tenemos. Se trata solamente de enfocar la mirada en la persona, aceptando sus valores, sus creencias y cómo quiere ser tratada. Y también están las campanas por la salud para los niños, están las caminatas, y hay mucha gente en estos tiempos trabajando por el bienestar del paciente. Y quiero dejarlos con una última reflexión. Si yo ayudo a una sola persona a tener esperanza, yo no habré vivido en vano. Eso lo dijo Martin Luther King. Les agradezco por el tiempo que han dedicado y sencillamente tómense el tiempo después de esta sesión, después que termine este día, que hayan escuchado a los compañeros que traen cosas muy interesantes para decirles, a ver de qué manera todos podemos nosotros mejorarlo y cuidarnos nosotros, cuidar nuestra salud. La humanización también se trata del técnico y de cómo mejorar su capacidad emocional para poder brindar lo mejor que tiene. Muchas gracias.